Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Bojorquez y estoy con Enrique Nandayapa. Estamos muy contentos de reactivar Foro Dialéctica para ustedes el día de hoy. Pues después de 3 meses de estar sin foro, este es nuestro primer foro y pues ahora con esta modalidad virtual. Foro Dialéctica es una iniciativa impulsada hace más ya de 3 años, en la que hemos estado participando, colaborando con diferentes investigadores de diversas disciplinas, especialidades, con temas muy importantes de trascendencia a nivel local, principalmente en la zona de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y zonas aledañas, principalmente comunidades indígenas de la zona Altos. Y este foro se vio pausado o interrumpido por la pandemia del COVID, debido a que el foro es una iniciativa bastante importante que aporta mucho valor a nuestra sociedad. Estamos en este esfuerzo por impulsar nuevamente el foro y traemos con ustedes esta versión en digital, en la que tenemos ahora a nuestros entrevistados también de manera remota, y el día de hoy pues estamos incursionando en esta nueva modalidad, retomando ahora en junio. Buscamos tener este foro que ya teníamos prorrogado por más de 3 meses, que nos va a platicar de un tema sumamente relevante para los pueblos, para las organizaciones, para los agricultores, y la experiencia de nuestro invitado hoy, Frans van der Hoef, es impresionante. Nuestro invitado va a estar con nosotros de forma virtual. Frans van der Hoef en este momento se encuentra en Holanda y tenemos el honor de que él desde su país nos dé este espacio para hacer esta entrevista. Él está encantado de poder participar con nosotros y difundir mucho del trayecto, trabajo y labor que ha realizado. Es una persona que se ha involucrado profundamente en el desarrollo de la unión de comunidades, principalmente del estado de Oaxaca. En esta unión, denominada USIRI, participa una gran cantidad de productores. USIRI es una organización impulsada por Frans van der Hoef y desarrollaron este concepto del comercio justo, impulsando principalmente a productores de café, bajo un concepto denominado comercio justo, en la que se busca que el mercado sea más equitativo con el productor. Esto es, que el consumidor final pague un precio justo, no se involucren tantos intermediarios en el proceso de la comercialización del café. De esta manera, el productor logra un precio mucho más respetable, reconocido, que permite mejorar las condiciones de vida de los productores. Y estas organizaciones como USIRI ahora son las que logran de alguna forma involucrarse más en el modelo del precio a nivel internacional de productos como el café. Frans van der Hoef ha impulsado el desarrollo de este tipo de reconocimiento del comercio justo en mucho más cantidad de productos agrícolas. Estamos muy contentos de que el padre Frans van der Hoef haya aceptado estar aquí con nosotros en esta entrevista, pues dedicada para ustedes y para seguir aprendiendo. Es una referencia importante que tenemos que tomar en cuenta si queremos realmente cambiar nuestro modo de vida y nuestra economía solidaria. Ahora sí. Qué bueno, qué bueno. Listo, muy bien. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo está en Holanda? Aquí ya está bastante tarde, sí. Pero así anda el mundo, al revés de vez en cuando. Pues soy Natalia, padre, soy Natalia del Museo Tatik Samuel, él es Enrique y los dos estamos pues queriendo reactivar el Foro Dialéctica. La idea era que estuviera Jorge Santiago haciendo la entrevista a usted, pero pues Sí. Se le imposibilitó, tuvo problemas de salud y pues nos dijo que podíamos hacerlo nosotros. Así que aquí estamos. Está bien. Él está enfermo, pero no tiene corona, ¿no? No. Hasta ahorita no son síntomas. Hasta ahorita no, afortunadamente. ¿Dónde anda normalmente Santiago? ¿En San Cristóbal o dónde vive? Él vive en Teopisca.
Entonces eso fue lo que complicó Sí. porque tenía que viajar a San Cristóbal temprano y pues no podía, ¿no? Ya. Ok. La próxima vez cuando lo ves, mucha salud. Porque Claro. yo lo conozco desde 35, 40 años quizás. Sí, nos estuvo platicando Ya hace, de la trayectoria y desde entre tanto es un viejo. 1972. 72. Sí, Ah, Chihuahua ya. Yo lo conocí como joven. Sí. Está bien, está bien. Pues bueno, nosotros estamos muy agradecidos en que nos haya aceptado. Lamentamos que tuvimos que haber cancelado la primera intención, la primera pues reunión que teníamos con usted para hacer el foro, pero lo hacíamos el foro de manera presencial, entonces pues nos cancelan toda la cuestión de público, ¿no? Presente. Pues agradecemos que nuevamente nos acepte su disponibilidad para esta entrevista. ¿Ya recibió las preguntas, padre? Yo recibí las preguntas para un curso de 3 semanas, sí. Sí, es que tenemos que aprender. 3 Tenemos que aprender mucho, padre. Usted tiene que entender que hay mucha experiencia ahí y que necesitamos aprender bastante de ella. Una de las cosas es... Oye, eso. liberazo. hay mucho que aprender, pero... Sobre comercio justo, un libro ya medio antiguo. Después he escrito varios otros libros, Sí. pero no lo tienes yo. No, todavía no lo consigo, pero ya soy fan. Es impresionante. No, que lo han leído, me acaba de decir, es AMLO. Ah, no. Él tiene el mal gusto de leer mis pinches libros. ¿Quién? Sí, AMLO. No, pues. Sí lo conocí desde mucho tiempo. También. Hay mucho que aprender, padre. Hay muchas miradas que pudiera usted ayudarnos a percibir desde el punto de vista social, desde el punto de vista teológico, ¿no? Porque pues usted ha estado ahí prácticamente, ¿cuántos años? Activo. 42. 42. En el Istmo, ¿no? En el Istmo. En México, 47, 48 años, algo así. Porque yo trabajé antes en Chile, pero fui expulsado y así llegué en México y allá me dieron papeles, porque yo no lo tenía. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Cuéntenos cómo ha sido su proceso, cómo ha sido que su interés en esto del comercio justo, su interés en esta organización, cómo es que nace todo eso de parte de Franz van der Hoef, cómo viene esa pasión hacia Franz van der Hoef. ¿Cómo creció esa semillita adentro? No, yo llegué a México desde Chile, después 3 años en el trabajo con campesinos en el sur, Temuco, todo un proceso interesante para la conversión de peón a campesino, ¿no? Fue en el tiempo de Allende. Y fue todo un trabajo duro, pero yo tenía un maestro que me ayudó mucho, Paulo Freire. Él estaba de refugiado aquí en Chile y con él aprendí mucho, cómo entrar en la cabeza de un peón para hacer una cabeza de campesino, ¿no? Al final trabajé un rato en una mina de cobre porque soy sacerdote obrero, ¿no? Yo trabajé siempre con mis manitos. Pero ya con el golpe me sacaron inmediatamente.
Y fui por Perú, y en Perú un obispo de México, Sergio Méndez Aceo, me llamó de ir a México. Yo dije, ¿cómo? Porque no tenía ni un quinto, ni un papel, porque sí, cuando pasé la frontera me quitaron todos los papeles. Yo fui aquel entonces chileno. Él, ningún problema, todo lo arregló con Reyes Heroles, que fue aquel entonces de gobernación. Un hombre bueno, interesante el cuate, aunque fue del PRI, pero el lado izquierda del PRI se puede decir. Y así llegué a México y allá Sergio me pidió apoyar la cuestión de los refugiados políticos en el DF. Hicimos, y entre tanto yo trabajé en una fábrica de Spicer, de ejes traseros, hicimos allá, pero cometí un error, me metí en el sindicato y muy pronto me sacaron en la calle. Pero después sí formamos un grupo de editores, EILA, Edición Independiente Latinoamericana, donde sí publicamos textos que fueron muy poco conocidos, etc. Y una revista francesa, Le Monde Diplomatique, en México. Pero ya yo tenía problemas y Sergio me mandó al Istmo, a Tehuantepec. Primero tenía que preguntarle dónde queda Tehuantepec, porque en el sur, ¿no? En Oaxaca. Para hablar con Arturo Lona, que fue el obispo allá, y muy pronto Arturo me pidió para hacer sobre todo dar la cara del trabajo social que se llama diaconía, que no estaba desarrollado muy fuerte. Arturo fue un hombre de lucha, ¿no? Hasta ahorita vive. Y conseguí en un pueblito, una casita en Barranca Colorada, y primero me mandó a la Sierra Chontal, donde hubo muchos problemas, y platicando con la gente y logramos por lo menos solucionar algunos problemillas. Fue sobre el terreno, ¿no? Bronca sobre el territorio. Y después él me mandó, me pidió de apoyar a un equipo misionero en Santa María Guinegate, en la Sierra Zapoteca. Y para ganar la vida, yo me atreví de empezar a cortar café. Todos son cafeticultores. Hace un par de meses yo estaba en la sierra cortando café en 2 o 3 familias en Pajarito. Y hablando con la gente, muy pronto me di cuenta la problemática, el coyotaje, ¿no? El coyotaje fue brutal. A base de esto hicimos en Santa María una reunión de unos 150 compas para analizar 5 días con ayuda de CENAMI, este Centro Nacional de Misiones Indígenas. Y allá logramos de percibir qué fue el precio real de la producción, qué precio recibieron y qué fue, yo supe el precio internacional. Hubo una laguna enorme. Y allá ellos decidieron la única forma para liberarnos del coyotaje y de los caciques, porque muchas veces caminamos juntos, ellos decidieron, nosotros mismos tenemos que hacerlo, en otro caso nunca vamos a salir adelante. Y allá nació la organización. Este fue el trabajo. Después sí fue mucho visiteo a las comunidades, Zapoteco, Mije, Chontal. Estos 3 grupos se juntaron. En principio 9 pueblos, pero ahorita sí son 68 pueblos, en una sola organización, que también fue algo novedoso.
tener 3 diferentes culturas en una sola organización, que esto nos ayudó para perfilar qué tipo de política agraria, cultural, social, indígena, desde distintos ángulos. Yo creo que este fue también investigadores, Bartra y Armando, han analizado por qué esta organización logró, después de unos varios años, ser tan fuerte y con mucha presencia, por la interacción de 3 culturas diferentes, y son muy diferentes, ¿no? ¿Cuáles son? Cultura zapoteca y cultura mije, que aunque son vecinos, pero son muy diferentes. El uno es zapoteco, es matriarcal de origen, y los mijes son súper patriarcal. Ok. Allá hubo ya, no roces, pero ¿cómo hacen ustedes esto? No, pregunta la señora de los zapotecos si se sabe, ¿no? Y así, yo descubrí por qué las señoras que nunca aparecen tanto en las asambleas, pero toman la decisión. Esta fue la necesidad de hacer siempre, cada mes, 2 días de asamblea. Primer día estudio, qué puntos vamos a tratar, y para llegar a un acuerdo. No sabemos, vamos a ver, no nos parece. El otro día regresan, así lo vamos a hacer. Porque hablaron con la señora y ella decidió, así se tiene que hacer. Después podríamos articular mejor y así fue, ¿no? Así fue. Y hasta ahorita, ¿no? Eso sí nos ayudó mucho para hacer una organización fuerte, ¿no? En 85 los compas decidieron hacer la transferencia, y tenía que ver con el cuidado de la madre tierra, que desde el principio estaba articulado. Cambiar de producción convencional a orgánico. Y logramos un contacto en Chiapas, en los lagos, hubo una experiencia de un alemán de origen, de orgánico, y allá sacamos las técnicas, saber decir qué se tiene que hacer para hacer mejor composta, etcétera, etcétera. Y así aprendimos a ser productores orgánicos. Y en 86 ya fuimos certificados orgánicos. Pronto logramos un poco de contactos a nivel internacional para vender el café. Acá entonces teníamos mucho café. Y poco a poco vimos que no tenía mucho sentido quedarse en un sistema del mercado acorde de las reglas de la Bolsa de Nueva York, que más o menos dice que debería de ser el precio, pero a base de oferta y demanda. Y esta fue la razón que en 88, con algunos compas, fuimos a Europa, a Holanda en este caso, para discutir qué se puede hacer. Y esta discusión, etcétera, etcétera, resultó en fines de 88, principio de 89, establecer el mercado justo, con cierto tipo de principios, reglas. Y la regla básica es el precio del producto, café en este caso, pero también los otros productos, acorde de el trabajo que tú metes a nivel de días, etcétera, etcétera, en el producto, que es el costo de producción. Y ya lo teníamos, porque en esta primera reunión en que había, analizamos qué es el costo real, ¿no? A nivel de días, de trabajo, implementaciones, etcétera. Y esto fue el medidor para decir, ok, el precio debe de ser, acá entonces, 121 dólares por 100 libras. Pero el mercado estaba 80, ¿no? Pero logramos penetrar en el mercado con mucha propaganda, etcétera, etcétera,
y así establecimos el comercio justo. Primero en Holanda, después en otros países, porque hubo un equipo aquí en Holanda que promovió todo esto. Y en México, a mí me dieron la tarea y otros compas de UCIRI buscar dónde están las otras organizaciones, ¿no? Que no hubo mucho, ¿no? En Chiapas hubo algunos grupos interesados que por un tiempo se anexaron a UCIRI, en Tapachula, en Palenque, en Los Lagos, Majomut, este grupo, Xochil, Xochil Chalchal, ellos también fueron temporalmente para aprender cómo lo haces, ¿no? Después independizaron y ya son organizaciones ancestrales en Chiapas. Y en México hay 3 organizaciones sociales indígenas: UCIRI, CEPCO y Yeni Navan. Y Yeni Navan es un grupo que antes estaba con UCIRI, pero están más en la parte Oaxaca norte. La distancia fue mejor independizarse. Y además, UCIRI nunca, por el tiempo, tenemos 6-7 mil socios, imposible de manejar, ¿no? Dijimos, no, tenemos que adelgazarnos a máximo 2.000, hasta ahorita son más o menos 2.000 socios. Y que los aprendieron que se hacen en coordinación toda la cuestión de lo orgánico, cuestión de la comercialización, todas las batallas que tenemos que hacer para mantener el afán político de un otro tipo de mercado, donde el productor decide qué es el valor de su producto y no el mercado X, ¿no? Los mitos. Por el hecho que yo estudié aquí en Europa, 2 doctorados, pendejadas, pero ya, economía política y teología. Y la teología ya fue muy fuerte, impregnado por los primeros inicios de la teología de liberación de América Latina. Con especialidad en economía política, el proceso de Chile, Eduardo Frei, demócrata cristiana, pero ya cada vez más social, y el brinco a Allende. Y por eso yo quería trabajar en Chile, esa fue la simple razón. Además, yo fui jefe estudiantil aquí en Holanda. Ya no pude quedarse aquí porque fue muy violento aquel entonces. Y así fue. Y en el caminar cada vez aprendes más, ¿no? Pero desde abajo, ¿no? Esta fue siempre también la razón principal de la lucha fue, la rebelión frente a miseria y explotación, ¿no? Y el otro lado, el ánimo que siempre me dio, la capacidad de resistencia de los compas, de los pueblos indígenas, como yo los conozco, Zapoteca, Mije, Chantales, Chatinos. A pesar de tanto mangoneo, de más de 500 años, resistieron, sobreviven y mantienen su identidad, su cultura, sus costumbres, y sobre todo, y esto es muy fuerte, y en la organización mantenemos muy fuerte este afán, tierra comunal, ¿no? Por eso sí, estamos ya desde tiempo peleando y luchando para crear una zona de semi-autonomía de 8 municipios para tener un territorio bajo mando de los pueblos. Ahora, con el cambio del gobierno, está un poco más abajo porque sí hay otras prioridades. Pero esto sí, desde el inicio fue cómo recrear que los pueblos en su propio territorio pueden mandar
creciendo. Menciona usted dos cosas importantes. Todo este logro que tienen en determinar cuál es el precio basado en un análisis de lo que realmente cuesta para hacer el comercio justo que usted menciona. Pero también me gustaría preguntarle, habla usted de la cultura de los pueblos. ¿Cuál es ese valor que tienen los pueblos con una cultura, padre? La cultura de los pueblos no es lo mismo que 500 años, ¿no? Hay toda una historia de cambios, de ajustes, etc. Pero mantiene rasgos. Y uno de los rasgos que yo lo percibo constantemente, la resistencia. La resistencia al mundo de afuera, ¿no? Aunque de vez en cuando coquetean, retoman algunas cosas de la cultura disco-occidental, pero regresan a su propia postura. El tierra comunal, ser comuneros, esto sí es su alma, ¿no? Y lo mantiene, ¿no? El mando local que crea la cohesión en los pueblos, aunque peleando de vez en cuando sobre 3 metros cuadrados, ¿no? Pero la capacidad, después de un tiempo, cuando ya los ánimos ya se bajaron, arreglar, ¿no? El diálogo, que sí, yo creo es algo que aprendieron históricamente, dialogar entre ellos, ¿no? Y de vez en cuando con sus vecinos. No hay un diálogo mutuo con la sociedad dominante mestizo, ¿no? Este sí es siempre un mundo que perciben ellos como hostil, que les quieren fregar, que les impone, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque también retoman cosas, por ejemplo, ahora mucha discusión, qué vamos a hacer con el nuevo gobierno, etcétera, etcétera, qué vamos a hacer después del desquebraje de la pandemia, ¿no? ¿Qué nuevas políticas tenemos que hacer? Desde el inicio fue muy fuerte la lucha contra los ricos, ¿no? Pero fue muy abstracto, se puede decir. Y la respuesta, nosotros no queremos ser ricos, pero queremos ser gente que podemos defendernos, ¿no? Entonces, yo desarrollé, y esto sí fue poco a poco, ya es comida común, es decir, desarrollo de la economía de la pobreza digna, ¿no? No crecer, pero luchar que todos los servicios de educación, de agua, de trabajo, de casa, de salud, de víveres, es decir, que eso está establecido en el pueblo, ¿no? Y que todos pueden participar de este proceso. La economía de la pobreza digna, en cual tú puedes vivir una vida digna. Por eso sí, todo lo que aprendimos también de Ecuador y un poquito en los buenos tiempos de Bolivia, el bien vivir, ¿no? Pero es un concepto que sí los compas lo tienen muy fuerte como ideal y cómo yo puedo hacer pasitos para llegar a este ideal, en cual podemos estar contentos en el pueblo sin que nadie nos mangonee, ¿no? Manipulación, ellos son muy susceptibles para esto. Y por eso sí, la forma de organizar también tiene que ser súper dialogado, ¿no? Nunca tomar decisiones para, no, siempre tomar decisiones con y a base de, ¿no? Y una decisión, esto también yo he tenido de vez en cuando, caray, en caso podríamos hacer esto, podríamos solucionar más problemas. Momentito, quizás
quizás el otro año, pero ahorita no. Ok, tienes que esperar un año, ¿no? Ese tipo de cosas. Cultura de los pueblos, en cambio, adaptándose a nuevos desafíos, pero a base de identidad, ¿no? Un zapoteco es un zapoteco y nunca va a ser un mije, y nunca va a ser un mestizo, ¿no? Este tipo de cosas sí son importantes. El problema es que la sociedad, sobre todo en el pasado, dominante, no reconoció este hecho. Yo creo como hablo de vez en cuando está predicando, porque hace más prédicas y sermones que cualquier cosa. La sabiduría de los pueblos ancestrales es una fuerza enorme. Por eso sí, acabo de escribir un libro nuevo, La sabiduría del campo, ¿no? Y es mucho más a fondo que saber que 1 más 1 es 2. Es también toda la cuestión de la, que yo le llamo y otros, la decolonización, ¿no? Del planteamiento y el pensamiento occidental que dice que yo sé todo, por eso yo puedo hacer todo y yo quiero todo. Ok, nuestro compras dice no, esto no vale la pena, ¿no? En caso no llevamos esto con precaución, con paciencia, etc., poco a poco vamos a entender que 1 más 1 es 2, pero hay mucho más en la vida que 1 más 1 es 2. Sí, precisamente, pues platicar sobre todo el proceso puede parecer muy sencillo, pero definitivamente debió haber sido bastante complicado y eso es lo que queremos que usted nos diga, nos comparta qué es lo que ha aprendido en las complicaciones que hay, qué se puede ver usted, qué puede ver usted hacia atrás, que se pudo haber hecho de diferente manera, qué es lo que nos puede compartir sobre toda esta experiencia tan compleja, porque puede parecer sencilla, pero... Algo muy destacable de una experiencia que platica, bueno, una anécdota, es cómo se involucró con las comunidades, ¿no?, las que fue a vivir. Me gustaría que nos compartiera esto porque es parte del entendimiento de cómo un holandés se involucra tan en profundidad con comunidades indígenas que tienen una forma y una mentalidad de pensar totalmente distinta, ¿no? El caso en el que plantea su anécdota, cuando usted llega a vivir a una comunidad, a una pues casa muy humilde, un poco ya desgastada por el tiempo, y cómo los vecinos no podían creer que usted fuera igual de pobre que ellos o más, ¿no? Me encantaría que nos compartiera esa anécdota porque es parte, creo, fundamental para tener este entendimiento de cómo usted se puede integrar al 100% en estas comunidades y empezar a generar una voz de liderazgo, de cierta forma. Sí, esto yo aprendí de Paulo Freire. Tienes que entrar y hacerse el otro, ¿no? Antes de pensar soy un yo, ¿no? Entrar en la montaña, cortar café, reuniones, pláticas, chismorreos y todo esto, ¿no? Siempre que esto sea parte, que ese es tuyo, por lo cual ya no te escuches a ti mismo, pero escuches siempre al otro, ¿no? Y este es todo un proceso de conversión, hacerse el otro, ¿no? Por lo cual vas a entender con qué tipo de códigos la gente trabaja. Yo tenía cierto tipo de ventaja. En Holanda soy un pinche indio. Yo pertenezco a un grupo con otra lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Que son puros campesinos, ¿no? Del norte. Y
con discriminación brutal. En la escuela, donde también hubo de otros holandeses, se puede decir, cuando yo fui a la primaria, yo tenía que aprender el pinche holandés porque no pude hablar holandés, ¿no? También todo te hace genéticamente perspicaz rumbo a los pueblos, allá a la montaña. ¿Qué cosas te pasan en tu mente, en tu cuerpo, para defenderte y también para exigir que te respeten, ¿no? Y esto fue para mí un volteaje. Ok, solamente se puede trabajar con los compas, respetarlo y saborear la diferencia, ¿no? Saborear la diferencia. No decir por qué son diferentes, no, saborearlo. Y esto te hace que poco a poco, yo soy chamán del grupo zapoteco, ¿no? Después de un tiempo dijeron, en toda una ceremonia de los ancianos, etcétera, ¿no? Tú eres uno de los ancianos de nuestro pueblo. Sí, pero yo soy pincho holandés. No, nosotros nacimos como zapotecos, pero tú te hiciste zapoteco. Por decisión. Me impresionó mucho, ¿no? Porque significa que sí reconoce que ya eres del otro, ¿no? Y esto yo creo es tener mucha paciencia, perspicacia, que el otro puede pensar diferente que tú, ¿no? Y que tiene el pleno derecho de pensar diferente. Y tienes que buscar por qué piensa diferente, por qué actúa diferente, por qué el pendejo se emborracha, ¿no? A detrimento, porque lo poco que ganan lo meten en esta pendejada de los alcohol, ¿no? Ok, entender, ¿no? El desahogo de la miseria, que es parte principal de la chupadera, ¿no? Aprender esto, ¿no? En Usiri no fue siempre fácil, chingado. En el principio pusimos 37 compas que lo mataron, ¿no? Y esto sí también es algo que hace la organización muy fuerte. Pues sí, los enemigos son brutales, esto ya lo sabemos, pero ahora lo sentimos. Y yo de vez en cuando yo tenía, puchi, ahora ya perdimos todo. No, con más energía a resistir, ¿no? Esto ya está incalculado, casi puede decir. Hacer un nuevo paso para inhibir que nos explotan. Los explotadores van a reaccionar, ¿no? Como los fifis, igual, ¿no? Es la misma forma, ¿no? Y sí ganamos, porque al final todos los caciques y los coyotes se rindieron, ¿no? Hasta algunos pidieron perdón, hasta Roberto y ¿cómo se llama la Chiguiri? Antes de morir vinieron a Usiri para decir nos equivocamos, ¿no? Porque son zapotecos, ¿no? Pero ya desligado de su pueblo, pero descubrieron, caray, este no fue el camino. Y usted hablaba hace un ratito de la participación de las mujeres. Nos gustaría saber un poco más sobre esta participación y también cómo es la participación de los jóvenes. ¿Sí se están involucrando los jóvenes? ¿Sí están entendiendo la importancia de la continuidad de esto que se está dejando a ellos? ¿Cómo mira usted a la comunidad? La cuestión de las mujeres desde el principio fue muy complicado por las diferentes culturas. Los zapotecos y los mijos reaccionan muy diferente. Y hubo, sobre todo en la zona mije,
un abuso a nivel laboral muy fuerte, pero también en casa, la señora como sirvienta de la casa. Cuando yo estaba en la Sierra Mije, a mí, ¿cómo puede ser? Tú vas a comer, ¿no? El señor y los hijos, y las señoras en la cocina comen aparte, ¿no? Y te pone la comida enfrente y se van, ¿no? Que el mundo zapoteco es diferente. Este sí es más familiar, ¿no? El señor grita en la calle y es un chivito en la casa. Reacciona muy diferente, ¿no? Hasta de vez en cuando demasiado chivito, ¿no? Y gritan después más en la calle, pero es reacción para reconocer, dejarse reconocer. La participación en la organización de las señoras, este fue un proceso muy lento. Ahora sí hay dentro de USIRI un subgrupo para proyectos típicos controlados por las señoras, en este caso zapotecos sobre todo, y chonta, para apoyos, para un becerro, chivitos, pelihuey, maranos y huecas familiares. Este sí es lo control. Y también proyectos productivos, hacer hamacas, piles, etc., ¿no? Por lo cual ellos tienen su propio ingreso. ¿Qué es la fuerza del pueblo, del mujer zapoteco? Ellos manejan los centavos. El hombre recibe el dinero para el café y lo entrega a la señora. En caso no todo entrega, el señor, ¿dónde está el resto? ¿No? Mediante el centavo controla la economía de la casa. En la zona mija no, es muy diferente. Hasta ahorita no está resuelto, aunque la discusión ya ayudó mucho. Los mijas sabemos que sí tienen un problema, ¿no? Y ellos tienen que resolverlo. Nadie puede decir cómo se debe hacer. Aunque reaccionan en una reunión, los derechos de las mujeres, sí. Y los hombres también tienen derechos o cómo, ¿no? Para discernir muy bien que mujeres son mujeres, hombres son mujeres. El feminismo no ha cuajado en la organización, porque sobre todo en la zona zapoteca, cada quien tiene que aportar de lo suyo. Mujer aporta de la mujer, ¿no? Y el hombre de la mujer. Y no hacer machitos de las señoras y feminitos del señor. No. Son diferentes, pero tenemos el mismo derecho, ¿no? En la diferencia, reconocer la igualdad, pero diferente. Y yo creo he escrito sobre esto un poco. Ciertos en el occidente, el movimiento feminista, todos parejos, por lo cual pierdes la gran riqueza de ser diferente. Ser diferente hace la riqueza y todos parejos ya lo pierdes, ¿no? Pero es otra cosa. Y respecto a los jóvenes, en la organización teníamos, ya ahorita no, porque no lo podríamos financiar, una escuela para entrenamiento de jóvenes, ser productores orgánicos, jóvenes, muchachos y muchachas, ser productores orgánicos y productores de la organización orgánica.
al mismo tiempo. Un entrenamiento de 2 años y después un año de servicio en una comunidad y después se van a la casa o algunos van a ser parte del equipo técnico en la organización. Son los técnicos que tenemos, todos son entrenados en esta escuela. También hay muchos de Chiapas que usaron esta escuela para aprender de Ismam, de Nixclú, de Palenque, Mahmoud, Chelchal Sotzil, hasta gente de Bolivia, etc. Y a mí últimamente que un compa de Bolivia llamó en Usiri buscándome, uno de los míos líderes en el movimiento en Bolivia, pero fue entrenado en la escuela y él allá lo aprendí, ¿no? Y así haciendo los pasos. Logramos de entrenar unos 400 jóvenes, pero entre tanto ya son adultos, ¿no? Últimamente hay una discusión en Usiri, pero ahorita hay un paso importante. Los jóvenes, por el derecho a la educación, el peligro es que buscan chamba afuera, ¿no? Quiere ser pinche ingenierito o algo así, ¿no? Pensando que con esto ya hace la vida, ¿no? Pero ahora con el coronavirus hay una discusión regresar al campo, ¿no? Y por eso sí hubo en las últimas 2 asambleas cómo absorber los jóvenes, ¿no? Y una de las respuestas fue hacer huertas familiares, ¿no? Procurar la seguridad alimenticia en el pueblo, en la familia misma. Y esto los jóvenes pueden hacerlo, ¿no? Haciendo abono orgánico, hay miles de cosas que sí se pueden. Pero sí fue un problema porque la edad media de los socios ya subió demasiado, ¿no? 50, ¿dónde están los jóvenes? Ya en la ciudad, ¿no? Pero ahora el coronavirus regresaron y van a buscar otro empleo en la comunidad misma. Nos trae cosas diferentes toda esta situación actual, ¿verdad? Pero sí, hay mucho que reflexionar. No, la situación actual es algo neurálgico porque hay 2 cosas, ¿no? ¿Qué tipo de economía tú quieres? Seguir con economía dual, ¿no? La seguridad alimentaria va a ser importante y la cuestión medio ambiente, ¿no? Y eso se tiene que articular y buscar formas en cual tú entras en para asegurar. ¿Y cuáles son esas dificultades que se pueden encontrar al buscar este fortalecimiento de la autonomía, por ejemplo, de los pueblos? Si queremos nosotros replicar lo que están haciendo los pueblos, ¿qué dificultades podríamos encontrarnos? ¿Cuál ha sido esta situación de ellos para fortalecerse y volverse cada vez más autónomos? Es un proceso muy complicado, ¿no? También por los intereses. No todos tienen los mismos intereses. Algunos sí defienden de capas para su pueblo, ¿no? Pero mis hijos dicen, y porque viven en Ixtepec o en Cuchitán o en el norte, etcétera, etcétera, dicen ya no. Entonces, hay esta dualidad de perspectiva. ¿Qué seguridad me da el campo y el pueblo, ¿no? Y por eso sí, para la autonomía, por eso sí, ya tienen 3 años, por lo menos, la discusión para juntar pueblos diferentes, ¿no? Municipios, para
establecer esta semi-autonomía, porque también vienen los viejos, mucha discusión que va muy lento por los pecados que los bisabuelos hicieron, ¿no? Peleando sobre un terreno, peleando en qué municipio queremos ser, en la Chiguiri o en Yavía, aunque estamos en el borde, y cómo aprovechar de los dos lados. Intereses de las aldeas, ¿no? Y es así para cuajar que el municipio puede operar como municipio. Dijimos, antes de hacer autonomía, tenemos que establecer que el municipio sí funciona bien. El reglamento municipal y el reglamento de bienes comunales, que casi todos ya lo hemos ahorita retomado y adaptado y mejorado, por lo cual el carácter democrático, colectivo, dialogal, está garantizado, ¿no? Porque en bienes comunales, pero sobre todo en municipios, aprendieron de todo lo que el PRI les enseñó, ¿no? Sobre todo porque antes todos los pueblos eran priistas de arriba por abajo. Ya no. Pero hasta ahorita hay esta discusión. Podemos resistir cuando hay protección del fuerte, ¿no? Y aquel entonces pensaron que el PRI fue el fuerte para defendernos. Eso ya se acabó, ¿no? Y los pueblos están cambiando duro a otros caminos. Yo creo que la gran mayoría de la sierra votó por AMLO. Y la y también, dinámica... ¿Sí? También en las elecciones ya la discusión es, ¿eres independiente o sigues con los viejos mañas del PRI? Independiente significa AMLO. Los elementos fundamentales, padre, de las organizaciones, ¿cómo es, ya una vez que han visto que esta posibilidad de ser independientes o de seguir tras unos intereses, los que ya deciden ser independientes, sus elementos fundamentales para organizarse como pueblos, como comunidad, como organización productora? Eso me parece que ha de ser, me parece interesante y a la vez no imagino la complejidad que debe tener. Sí, es complejo y allá se tenía que ser muy cuidadoso. Retomar como organización el teje-maneje de los bienes comunales, ¿no? Replicarlo como organización, asambleas, cada mes, mesa directiva de los compas. Nunca hemos tenido un gerente, es fatal, ¿no? Por lo cual los compas pierden el control. Y sí, es fundamental la asamblea mensual. Ahorita sí tenemos problemas por coronavirus porque cerraron los pueblos, ya los delegados no podrían venir, etcétera, pero ya ahorita ya lo están solucionando. Pero eso le decía, no, ten cuidado, porque 2 meses sin asamblea, peligroso, porque quizás la mesa está haciendo pendejadas y no lo controlemos, ¿no? Cada 3 años, cambio de la mesa directiva, completo, no hay reelecciones, etcétera, etcétera. Y después de la asamblea de 29-30 del mes, es ley, ¿no? Hay dentro de una semana asamblea en la comunidad. En los 86 comunidades hay una reunión de los socios de la comunidad. Cuando sea 10 o 30 o 50, hay una reunión y tiene su propia mesa directiva, etc. Algunos de 2 años, algunos 1 año, cada grupo lo decide cómo, para manejar su quehacer, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Chiapas
muchas organizaciones, porque por un tiempo hubo muchas organizaciones en Chiapas, pero muchos murieron por ser modelo gerencial. Yo siempre digo a las compras, es fatal, en el mundo indígena es fatal, ¿no? Fácil entra corrupción, ¿no? Fácil entra que toman decisiones para el bien de los socios, pero sin los socios, ¿no? Y esto las compras no lo aceptan, ¿no? También los disidentes tienen derecho, ¿no? Y eso tienes que reconocer, ¿no? Y votar en UCIR casi nunca lo hacemos, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? En caso hay, es levantar la mano, chingado, la mitad dice que sí, no hay decisión. Se tiene que esperar hasta que poco a poco ya hay cierto tipo de seguridad. Este camino sí se puede, este camino no se puede, ¿no? Y eso sí tiene que ver, que yo lo llamo, con la sabiduría del pueblo. Ellos sí tienen que masticar como iguana decisiones que les proponen. No, un momentito, tengo que verlo, masticar.
Y pues de esta manera agradecemos mucho su participación. Esperamos que a quienes nos ven de forma digital por los medios, a través de internet, les haya interesado mucho este tema. Como ven, el padre Franz van der Hoef es una institución en tema de comunidades y pueblos organizados. Y bueno, de lo que nos platicó aquí alrededor de 2 horas, pues hay mucho más que reflexionar, mucho más que entender. Pues agradecemos mucho su atención y su interés por este foro. Lo hacemos con mucho cariño para que todos podamos crecer juntos. Foro Dialéctica es una iniciativa diseñada para acercar información valiosa y de interés para todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí.